Eh, mi, ingen- mi ingeniero le pone definir, vos no le pusiste y la tuya sí jaló. La de él falló en algo o provocó fallar algo y no le leyó porque definió mal y vos no le pusiste definir. La pregunta es, ¿tu programa es de otra forma o le pusiste otro lenguaje porque él utilizó el de la ingeniera Gloria, si no me equivoco? La ingeniera Gloria. ¿De qué grupo es eso? Yo estoy con René y él nos aconsejó agarrar la de la ingeniera Gloria, que es uno que es UAGRM, y los obliga a poner definir, o sea, definir un número entero, real, un carácter, así, pero vos no Claro. le pusiste. No, no, no. Es que, bueno, es que eso depende de qué docente. Por eso algunos docentes tienen una forma un poquito especial en hacerlo. En realidad, sí. Estas variables que ustedes ven, por ejemplo, número es una variable. Y toda variable tienen que decirle de qué tipo es, digamos, ¿no? O sea, hay tipo numérico entero, reales, es decir, con puntos decimales. Hay también char, hay también cadena. Entonces, normalmente tenemos que decirle. Pero como les digo, algunos ingenieros en su diagrama de flujo les exigen que pongan esa definición. ¿Ya? En este caso, algunos docentes no es, que en mi caso yo igual lo utilizo, no lo veo necesario, digamos, en el diagrama de flujo, pero al momento de hacer el código, porque recuerden, nosotros hacemos el diagrama y de ese diagrama nosotros podemos sacar el código, porque obedecemos nomás lo que dice el diagrama. Y ya nosotros nos damos cuenta, obviamente, nosotros hicimos el código y nosotros sabemos, obviamente, ahorita que esta es una variable de tipo numérica, ¿no? Pero sí, también depende del docente si lo pide definir, pero este software no sé, no lo he ocupado para definir, no sé cómo le pone. A ver, ¿podría mostrarme qué le pone define? No sé. Y de hecho, esa docente que menciona, ¿de qué grupo es? Creo que no escuché ese nombre. Él dijo solamente que es su amiga, el ingeniero René. René, ¿qué? ¿Cuál es su nombre completo? Él es de la sigla SG, René es en la noche, René, no me acuerdo su apellido. Es de la Facultad de Computación. Sí, 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 sí. No lo conozco. Ya. Ese es tu docente con el cual inscribiste, ¿no ves? Sí, sí. Ya, pero ¿no te fijaste quién es su auxiliar? Es que normalmente son muchos grupos de introducción a la informática. Ustedes pueden ver, ¿no? Cuando se inscribieron, hay el grupo Z1, Z2, Z3, SY, está el SE, SH, hay un montón de grupos porque hay muchos estudiantes de introducción a la informática. Y hay muchos docentes que dan distintos grupos y cada docente avanza un poco diferente, digamos. Por eso es que nosotros nos dividen normalmente al auxiliar, nos dividen para tal docente y el auxiliar trata de investigar cómo es el avance de ese docente para tratar de acoplarlo en las clases que partimos, digamos, para ustedes. Por ejemplo, digamos, yo voy a enseñar cómo el docente avanza y en este caso, mira, me estás viniendo un estudiante, que en este caso tu situación, me estás viniendo con un docente que lamentablemente no conozco, no lo escuché, la verdad no sabía la existencia de ese grupo, pero igual te puedo ayudar, digamos. Si él pone eso, entonces tendremos que hacer eso, digamos. Pero mi pregunta es, digamos, ¿no se te comunicaste con tu auxiliar? Porque hay un auxiliar designado para cada grupo. ¿Saben bien el tema de la auxiliatura? Sí, 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 pero igual seguí nomás, Claro, igual esta parte de definir ya lo entiendo. claro, claro. Solamente sería aumentar esa parte por tu docente, ¿no? Porque tu docente lo quiere así, digamos. O sea, no hay ningún problema. Igual puedes invitar a tu compañero a esta clase, no, no hay ningún problema. No, no me hago. Traen si quieren sus prácticos, su idea, digamos, porque así igual le va a servir a los grupos que están aquí, digamos, porque a veces les ayuda de mucho, digamos, ¿no? Conseguir ejercicios para que ustedes practiquen, digamos, ¿no? Porque a veces hay uno que otro lo termina y se conforma con su práctico de su grupo y a veces el docente saca la idea de un práctico de otro grupo paralelo, digamos, y si ustedes lo resolvieron, digamos, ya tienen idea de cómo hacerlo, digamos, ¿no? Y hacerlo más rápido. Entonces no se conformen con hacer de solamente su grupo, digamos, ¿no? Si tienen más tiempo, saquen el práctico de tu compañero que está en otro grupo, pero está en la misma materia, entonces le dicen, ¿tenés práctico? Pásamelo, yo quiero resolverlo y se van preparando más.
Ahora, la verdad me da curiosidad quién será el auxiliar de esa materia, ¿no? ¿Quién será? Ya, ya, pero lo único que tendrías que hacer es definir, ¿ya? Tu docente te exige eso, entonces lo definís, digamos, ¿no? No sé cómo será en este caso el software de acá, pero decís, en este caso tendrías que decir que el número es de tipo entero, ¿no? Puede ser integer, short, longing, ¿no? Short in, no sé, depende del rango. También tienen que saber que estas variables tienen un tamaño, o sea, no son infinitos. O sea, una persona no puede venir acá y poner un número muy grande, ¿no? Entonces tienen que tener coherencia en esa parte. Porque recuerden que esta variable, cuando ustedes declaran variable, el valor que ingresen se almacena en nuestra memoria, ¿no? La memoria principal, en la memoria RAM, ¿no? Entonces ustedes conocen, han escuchado de lo que es la memoria RAM. Entonces sus variables que ustedes se declaran al hacer la lectura tienen un lugar específico en la memoria RAM donde se almacenan esos valores. Por lo tanto, si ustedes ocupan variables que tienen tamaño muy grande, digamos, o sea, números muy grandes, entonces van a ocupar más memoria, lógico, ¿no? Entonces, para eso igual existe el análisis de algoritmos. Entonces, tienen que analizar qué tamaño posiblemente le van a introducir para que ustedes definan el tipo de dato, digamos, ¿no? O sea, un integer es más pequeño que un longing, digamos, ¿no? Entonces, tienen que saber esa parte, ¿no? Ya los tipos de datos ustedes pueden googlear, digamos, ¿no? Son estudiantes de computación, digamos, ¿no? Todo se googlea, digamos. Ustedes buscan, digamos, ¿no? Tipos de datos en Delphi. Normalmente en Delphi trabajan en introducción a la informática. En Delphi o en Pascal, digamos, y ahí les sale, ¿no? Integer, short in, in64, creo que hay real, double y muchas otras más, digamos, ¿no? Entonces solamente ustedes averiguan, ponen y ahí le dice de qué rango a qué rango es esa variable, ¿no? Nada más, ¿no? Eso solamente se googlea un ratito, ¿no? Entonces, aquí sería, entonces el programa lo que yo quiero que entiendan ahorita es que esta es una variable y aquí le estoy mostrando un enunciado y después el valor de esa variable, ¿no? Entonces, si vamos correr al programa, miren, me dice ejecución iniciada, no me dice nada. Entonces, por ejemplo, miren, podría ser un software no amigable, digamos, ¿no? Ejemplo, si yo comprara este programa y yo cuando lo esté utilizando, me va a salir esto, miren, ejecución inicializada, digamos, ¿no? Y ahí el cursor parpadeando, ¿y yo qué voy a hacer? Yo me voy a preguntar, ¿y ahora qué hago? Ingreso un número, ingreso una cadena, o sea, una cadena es un texto. No sé qué ingreso, ¿no? Entonces, eso no está siendo amigable, entonces eso tienen que captar. Entonces, lo ideal sería que ustedes le pongan un mensaje, ¿no? Entonces, saben que ese símbolo es para mensaje, o el otro símbolo de la otra figura que les hice, y le ponen acá el mensaje, ¿no? Por favor, o directamente ingresa un número, ¿no? Por favor, ingrese un número, digamos, ¿no? Le voy a evitar los acentos y esas cosas ya. Por favor, ingrese un número. Entonces, miren, si hacemos ejecutar, ahora sale. Por favor, ingrese un número. Entonces ya está siendo un poco más amigable porque me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Yo supongo que no, como cliente supongo que no sé cómo está funcionando ese programa, entonces yo tengo que especificar, ¿no? Entonces ahí está, por favor, ingrese un número, ingresamos a ver el valor de los ejecutadores. A ver, lo que pasó acá. Ya, ingrese, por favor, ingrese un número. A ver, ingreso 12. ¿Y qué me sale? El número ingresado es 12. Entonces muchos dirán, esto es magia, digamos, no recuerden que la programación no es magia, sino es cuestión de lógica y aplicar uno que otros conocimientos matemáticos. Entonces lo que ingresa es lo que sale, con el mensaje entendible, estamos siendo lo más amigable posible. El número ingresado es 12. Entonces esto puede funcionar para cualquier caso. Mi ingreso es 81. El número es 81, ¿no? A ver, otro número, el número es 1, digamos, entonces está bien, digamos. Entonces, ahí no cometan el error que le decía, miren, que esta es una variable que estamos haciendo lectura y si quieren mostrarlo, el valor de esa variable tienen que separarlo con una coma de ese mensaje, ¿no? O simplemente no muestran el mensaje y listo, y muestran solo la variable, así. Ejemplo, a ver, veamos, creo que no me permite. Pueden poner directo así, lectura, escritura. Vamos a correr, pongo el valor de 32 y me muestra 32 directamente. No está siendo muy amigable, pero me bota ese resultado. Entonces, no van a cometer el error de poner así. Recuerden, si ponen comilla,
Entonces le están diciendo que se muestre tal cual como está dentro de esas comillas. Es decir, por pantalla me va a mostrar NRO. Bien, vamos a darle correr. Ingresa un número, por favor. Ingresamos a ver el 56. ¿Y qué me despliega? No es lo deseado. Entonces tienen que tener ahí mucho cuidado. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Ya, Sí, se entiende. listo. Entonces, a ver, otra cosa que quiero que tengan cuidado. Ya. Ok. Mensaje, lectura y escritura. Este ya vemos ya. Entonces, a ver, ¿qué más? Ahora sí, con esos conceptos, algo básico, podemos ir ya al problema que estábamos analizando, ¿no? El mayor de dos números. Entonces, mire, vamos a cambiar el mensaje. Le vamos a decir, por favor, ingrese dos números. Ya, aquí, plural. Ya, dos números. Entonces, le va a mostrar este mensaje por pantalla. Ingrese dos números. Vamos a hacer lectura. Tenemos que hacer lectura porque no sabemos qué número van a hacer. Podemos hacer este tipo de lectura. Lo vamos a identificar con número 1 y número 2. Ya. Vamos a borrar esto. Ya. Esto igual es válido. Pueden hacer eso. Le vamos a dar correr. Mis ingreses, por favor, ingrese dos números. 12, 43. Ejecución finalizada. Correcto, porque yo no le pedí que me muestre. Así que no se confundan ahí. No le pedí que me muestre nada. Solamente le dije hacer lectura de estas dos variables y listo. Una forma de hacer lectura de variables es así, utilizando la coma. Si leen esta variable, coma la segunda variable. Y ahí se está haciendo la lectura. Otra forma es que se distribuyan un símbolo para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, hacen lectura del número 1, después hacen lectura del número 2, igual va a ser lo mismo. Entonces, ingrese dos números, por favor. ¿No? Insertamos el 32, el 55 y listo. Ejecución finalizada. No hay ningún error por ahí ni nada, ¿no? Entonces, ya está finalizada. No le pedí que muestre nada, así que está correcto. Entonces, yo le voy a utilizar de la primera forma, ¿ya? Ahí mismo, para hacer el código o el diagrama, en este caso, más corto, ¿ya? Entonces le digo, ingrese, por favor, ingrese dos números. El usuario me va a ingresar dos números. Nosotros no sabemos, recuerden, no sabemos qué número va a ingresar, pero para nosotros son esta variable. Variable número 1, variable número 2. Entonces nosotros la vamos a tratar así como variable. Ahora necesitamos hacernos preguntas, aquí donde entran las condicionales. Las condicionales nos sirven para que nosotros podamos hacer preguntas dentro de nuestro diagrama para distintas situaciones. Por ejemplo, si viene esta situación, le decimos hace esto. Si viene otra situación, hace esto. Para eso nos sirven las condicionales, ¿no? Es decir, que cumplan una condición. Miren, si ustedes pueden notar, miren, dentro de este rombo, miren, está parpadeando el cursor, ustedes escriben la pregunta que quieren analizar, digamos, ¿no? Y esa pregunta, si les resulta verdadero, dependiendo de qué valores ingrese por teclado, si es verdadero, miren, tienen un camino específico. Si es verdadero, se va a ir por este lado. Miren. Entonces ustedes aquí pueden meterle, no sé, más símbolos, más líneas de instrucciones, no sé qué otra cosa, un mensaje, lo que ustedes quieran, digamos, no sé qué le pueden poner. Entonces, recuerden, si esta pregunta de la condición es verdadero, tiene un camino. Si es falso, también tiene un camino. Por el falso va a ser esta otra cosa. Capaz aquí quieren hacer, no sé, una lectura por falso, no sé, otra instrucción. Entonces, recuerden, las condicionales tienen solamente dos caminos, o verdad o falso. Posiblemente uno que otro docente les explique un poco más a detalle esto y lo tome en cuenta porque ellos lo usan en papel o no sé si algunos utilizan siempre este software, pero a veces tienen como condicionales simples a aquellos que solamente tienen un solo camino, verdadero. Y si es falso, continúa por este lado, creo. ¿Ya? Pero este software lo vamos a utilizar como falso y verdadero. Ya es lo mismo, la misma lógica. Entonces recuerden, un camino por verdadero y un camino por falso. Entonces vamos a borrar esto que estaba de ejemplo. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Dentro de este rombo tenemos que hacer la pregunta. Decíamos, según el análisis, la siguiente pregunta. Si ese número 1, o sea, ese valor que me ingresó el usuario como primer valor, perdón, es mayor que el número 2, o sea, que el otro valor que ingresó, entonces, le estoy haciendo esta pregunta. Si el número 1 es mayor que el número 2, entonces se va a venir por este lado. Mira. Entonces, dependiendo de los valores que tengan, va a cumplir diferentes condiciones, o verdadero o falso. Si es verdadero, miren, entonces nosotros vamos a hacer la lógica por el lado verdadero. Por ejemplo, podemos desplegar directamente ya un mensaje. Recuerden, miren, el símbolo de mensaje.
y yo quiero que se muestre este mensaje, por lo tanto lo voy a poner en comillas. Le digo, el mayor es, y un pequeño espacio para que no esté pegado al valor de la variable, y ahora sí, lo separo con una coma porque necesito mostrar el valor de esa variable. ¿Ya? Entonces, cuando quieran mostrar un mensaje junto con una variable, lo separan por coma. Entonces, ahí le pongo, ¿no? El mayor es número 1, porque si entró por este lado, quiere decir que esa variable número 1 es la mayor. Ahora, esto es por el lado verdadero. Por el lado falso, hay dos situaciones. Por eso tenemos que razonar, digamos, ¿no? Entonces, esto es una materia bastante interesante. Por el lado falso, o puede que número 1 sea igual a número 2 o puede que número 2 sea menor. ¿No? Entonces, las otras situaciones o que sea igual o que sea menor, porque no cumplió de que es mayor. Entonces, esas dos situaciones tenemos que tomar en cuenta por el lado falso. Entonces, simplemente nosotros como programador podemos aumentarle otra pregunta. Esto es válido, no tengan miedo de hacer. Ya, pueden hacer un if, o sea, esto se le conoce como if condicional. Y dentro de ese condicional pueden poner otra condicional, no hay ningún límite, ya pueden hacer eso. Entonces, si por el lado falso, quiere decir que hay dos situaciones todavía por analizar, o que sea igual o que sea menor. Entonces aquí vamos a corroborar algo. Bueno, lo unimos. Y número 2. Entonces, afirmamos en este camino por el lado falso de que número 1 no es mayor. Por eso es que se vino por este lado. Entonces, las únicas situaciones quedan que sea igual o que sea menor. Entonces, verifiquemos con el igual. Si es que número 1 es igual a número 2, entonces vamos a decir lo siguiente. Los números son iguales. Ese mensaje directamente, podemos decir eso, ¿no? Si es que cumple esta condición, los números son iguales. Caso contrario, ya aquí podemos afirmar, bien, si número 1 no fue mayor y tampoco fue igual, ¿qué queda? Que simplemente el número 1 es menor, digamos, ¿no? Entonces decimos, ¿no? El mayor es directamente un pequeño espacio y ponemos número 2 porque resulta que número 1 es el menor. Entonces simplemente ahí estaría el diagrama, digamos, ¿no? Entonces, miren, la lectura sería así. Hacemos el inicio, muestra por pantalla, ingrese dos números, hacemos lectura de esos dos números, hacemos la pregunta. Número 1 es mayor que número 2. Si es verdadero, le decimos el mayor es número 1. Y viene por este camino y finaliza. Ahora, si es falsa esta pregunta, quiere decir que hay la posibilidad de que sea igual o de que sea menor el número 1. Entonces, vamos a verificar con una condición. Si el número 1 es igual al número 2, entonces va a venir por este lado y despliega el mensaje de los números son iguales. Continúa su camino, va por este lado y finaliza. Ahora, la otra opción, si es que no fue igual, viene por este otro lado y dice el mayor es número 2, ¿no? Entonces, esa es la única situación que queda. Entonces, el mayor es número 2. Entonces, continúa su camino, viene, se une por aquí y termina. Noten que por cualquier camino, todas se unen. Si vino por este lado, se une y finaliza. Si vino por este lado y vino por este lado, se une y finaliza. Lo mismo por este lado, se une y se finaliza. Entonces, siempre tiene que tener esa conexión su diagrama. Por cualquier camino siempre va a tener un punto de encuentro. Entonces, este sería el problema que nos inventamos ahorita para darle soluciones. Vamos a hacer ejecutar para verificar. Por favor, ingrese dos números. A ver, veamos. Ingreso el 5, ingreso el 2. Me sale, miren el mensaje, el mayor es 5. Ahora, este algoritmo que nosotros resolvimos tiene que funcionar para cualquier situación, no solamente para una condición, ¿no? Por eso es que tiene que funcionar para cualquier caso. Verifiquemos otra vez. Reiniciamos. Ingreso otro número. Ingresamos 56 y 445. Damos enter, me dice el mayor es 45. Veamos ahora con otro valor. Ingresamos 667 y 667. Los números son iguales. Entonces hemos pensado en todas las situaciones que nos pueden venir. Veamos otro número. Veamos con el menos 4 con el 1. El mayor es 1. Dar otro valor. El menos 4 con el menos 7. El mayor es menos 4, ¿cierto? Es correcto. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí?
Ya, Cervantes dice, se entendió todo. Ok, por ser esta la primera ayudantía, ya que no me pasaron sus materiales, yo estoy inventándome problemas, ¿ya? Pero para la siguiente clase, mejor si ni bien les pase el docente los prácticos o algún ejercicio, manden ese material y digan de qué docente es, digamos, para que esos prácticos los resolvamos y analicemos aquí en la clase, ¿ya? Dicen de qué docente, no importa, vamos a quedarnos hasta tarde resolviendo de cada docente, ¿ok? Ya por eso lo creé un solo grupo, para que no tengan muchos grupos ahí y después muchos mensajes me llegan. Entonces, por esta vez nomás yo me estoy inventando los ejercicios, pero traigan ustedes los ejercicios de su docente, porque de esos ejercicios a veces el docente saca para su examen y modifica algo, entonces necesitamos nosotros practicar con los ejercicios de su docente. Ahí dice Michael, dice, disculpe, ¿y cómo es eso del mod y del div? Igual ese tema igual vamos a tocarlo, ¿no? El mod y el div. El mod y el div son división. El mod se utiliza para obtener el residuo de una división. Ustedes saben que una división tiene el cociente y el residuo, ¿no? Tiene dos resultados una división. Eso hemos aprendido de colegio, ¿no? A ver, voy a tratar de darle una explicación breve. Está bueno igual que hagan todas sus dudas, preguntas. Y recuerden, sus exámenes siempre son de ejercicio, ¿ya? Así que resuelvan todos los ejercicios que puedan, pídanle a sus compañeros porque te dan problemas y ustedes tienen que resolver. A ver, veamos, el compañero dice, ¿cómo es eso del div y del mob? Eso se ocupa normalmente en el manejo de números naturales, ahí lo vamos a ver. No sé, un número cualquiera, a ver, un número A dividido, voy a utilizar este símbolo para la división, ¿ok? Ya, A dividido con B, digamos, ¿ya? ¿Qué pasa si dividimos A con B? Sabemos que me va a dar un resultado en la parte del residuo, le voy a poner X, y un resultado en la parte del cociente, le voy a poner Y, ¿ok? Entonces veamos, eso nosotros sabemos, en el colegio siempre lo hemos visto así, un número dividido entre otro, recuerdan, aquí había un residuo, lo que sobraba, véanlo como de esa manera, y por esta parte era el cociente. Entonces una división tiene esos dos resultados, cociente y residuo. El div se utiliza para obtener este cociente, pero truncado. ¿A qué me refiero truncado? Por ejemplo, posiblemente aquí en el cociente le dé un número real, es decir, en el conjunto de los números reales, es decir, con decimales, ¿no? 1,5, 0,5, 3,4. Entonces, el div solamente rescata la parte entera, ¿no? ¿A qué me refiero con parte entera? Por ejemplo, 4,5, si ustedes quieren sacarle parte entera, ¿se puede? Bueno, no se puede. Si quieren sacarle parte entera a eso, sería 4. La parte entera es lo que está delante del punto. Y esta es la parte decimal, digamos, ¿no? Entonces, si sacan parte entera, entonces eso sería. Vamos a ver un ejemplo, a ver, no sé, 12 dividido entre, no sé, 4. Un poco más mayor. Ponemos esto, ya, 112 dividido entre 4. A ver, veamos ese uso del div y del mob. Tenemos una división de 112 dividido entre 4. Veamos qué podemos hacer. Agarramos de un dígito o una cifra, como quieran llamarlo, veamos que no cabe, ¿no? O sea, el 4 es mayor. Entonces agarramos de 2. El 11 sí ya sería. Entonces buscamos un número multiplicado por 4, me dé aproximado al 11, digamos, ¿no? Entonces, a ver, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, ¿no? Por 2 nomás sería, ¿no? 4 por 2 sería 8. Al 11, ¿cuánto me falta? 3, ¿no? Entonces vamos llevando 3 ahí. Vamos a acomodar. Ya, listo. Entonces, ahora sí simplemente veamos, el 3 cabe en el 4, no. Entonces, ¿qué hacemos? Arrastramos el siguiente dígito o la siguiente cifra, ¿ya? Que sería el 2, digamos, ¿no? Es como que lo bajamos, ¿no? Entonces, ahora sí tendríamos 32 dividido entre 4, otra vez, ¿no? Vamos a acomodar esto. 8. Y ahora sí, 8 por 4 sería, no, está bien, ahí. ¿Y qué tendríamos como residuo? 0, ¿ya? Ya. 0 y nada más, ahí quedaría la división. Entonces podemos observar que tenemos dos resultados, tanto el cociente como el residuo. ¿Ok? Normalmente las calculadoras simplemente le despliega el residuo, ¿no? Pero existen esos dos resultados. Este es el residuo y este es el cociente. Perdón, el cociente y el despliega.
Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tenía 112 mob de 4, así se aplica. 112 mob de 4, esto me devuelve 0. Ya lo hemos realizado la división. Me devuelve 0. Ahora, si yo tengo 112 div de 4, ahora me va a devolver 28. Eso es lo que me va a devolver. El div devuelve el residuo, pero recuerden, solo la parte entera. ¿A qué me refiero? Supongamos que aquí me haya dado 28.3, digamos. Supongamos que me haya dado este resultado. Entonces el div te va a devolver solamente 28, es decir, solamente la parte entera. Hay otra que te devuelve todo el cociente completo, que sería, supongamos para ese caso, digamos, ¿no? Sería esto acá, que sería la barra invertida, ¿no? En ese caso hipotético, suponiendo que es 28.3, sería algo así. Entonces, ahí está el uso del mod, del div y de la barra invertida, ¿no? División real. Quiere todo el número real. ¿Se entiende? Ingeniero, Dígame. para el div y para mod va a ser solo enteros, entonces. Sí. Para esto Ah, se ocupan números enteros. Ya para esto pueden ocupar reales. Aquí. Aquí puede haber un real, aquí puede haber un real. Pero para esto normalmente son enteros. De hecho, esto normalmente lo hacemos más útil en el tema del manejo de números naturales. El mismo nombre lo dice, igual los números naturales son el conjunto de los números que empiezan, a ver, naturales del 1, ¿no? Lo correcto es del 1, ¿no? Pero hay varios docentes, ingenieros, que lo toman desde el 0, ¿no? De ahí ya sería el conjunto de los números cardinales, pero bueno, al fin y al cabo, bueno, es su clase de ellos, así que hay que respetar, digamos, ¿no? Así que el conjunto de los números naturales tiene en cuenta que son enteros y que son positivos. Entonces, ahí por eso se dice el manejo de números naturales. Uno de los usos de estos mob y del div sería lo siguiente. Si yo le doy un número, no sé, cualquiera, por ejemplo, ese 7623, y yo le digo, mire, dado ese número, o un número cualquiera, porque para este ejemplo es este valor, pero puedo cambiarle para la prueba, puedo ponerle otro número, tiene que funcionar igual. Yo le digo, dado un número, y ese número yo quiero que me lo intercalen el primer dígito con el último. Es decir, yo quiero que quede el resultado así. 62 y acá va a quedar el 7 y adelante el 3. Entonces, noten, yo le di un número y de ese número yo quiero que el último dígito se vaya al primer dígito y el primer dígito se vaya al último dígito. Esos son ejercicios un poco más aumentando el nivel. Los exámenes pueden que sean de este nivel o mucho más todavía. Por eso es que necesitan mucha práctica para esta materia. Tienen que practicar día y noche, ¿no? Y ahí podríamos usar, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el mob por lo siguiente. Vamos a ver, muchos se van a preguntar cómo vamos a utilizar el mob. A ver, veamos. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar esto acá. Veamos. El uso del mob y del div. Lo más común sería lo siguiente. Eso no. 415, veamos. Ya. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 415? A 415, miren, yo le hago un mob de 10. ¿Qué me va a dar como resultado? ¿Alguien más o menos sabe por ahí algo? Si ustedes realizan la división, le va a dar como resultado 5. Ahora otro ejemplo. Si yo tengo ese número 12 y le hago mob de 10, me va a dar 2. Si yo hago otro número, no sé, 89, y le aplico mob de 10, me va a dar 9. ¿Alguien puede sacar una conclusión de estos ejemplos? el resultado siempre va a ser el último dígito. Ya sea Exacto. si tiene 2 ceros, va a ser los dos últimos dígitos. Perfecto. Ahí está. Entonces, introduciéndonos primero sería con 10. Y vamos a hacer con potencia de 10 normalmente para hacer manejo de los dígitos, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, si hacemos este número, mob de 10, me devuelve el último dígito. Ahora, como dice la compañera así, si hacemos con 100, es decir, le aumentamos un 0, ahora me va a devolver los dos últimos dígitos. Véanlo como que por cada 0
adquirimos un dígito o una cifra, como quieran llamar. Entonces, si hago con 3, o sea, con 1000, ¿qué me va a devolver? Todo el número, en este caso, para este ejemplo. Los 3 últimos dígitos serían esos. Y así sucesivamente. Esa es la lógica para el uso del mod mayormente, ¿no? Con mod de 10. Potencias de 10 nos facilita bastante. Así podemos sacar el último dígito, sacar de dígito en dígito. Y ahora el otro uso sería, vamos a hacer lo mismo, pero con el div. En lugar de mod, vamos a hacer div. Ya. Por ejemplo, dice 415 div de 10. ¿Qué me va a devolver? Esto me devuelve. El otro, 12 dividido entre 10, me va a devolver esto. 89 dividido entre 10, esto. ¿Alguna conclusión ahí? Los primeros dígitos ahora, Casi, del lado izquierdo. casi. Elimina el último dígito. Bueno, sí, elimina el último dígito. Así que, ¿lo notan? Miren, aquí era 415. Como resultado, me lo eliminó el 5 nomás. Ahora aquí tenía 12 div de 10. Como resultado, me lo eliminó el 2. Esto acá, como resultado, me lo eliminó el 9. ¿Recuerdan lo que le dije el div? En realidad es una división donde me devuelve el cociente, pero solamente la parte entera. Solo la parte entera. Porque miren, la división correcta, el cociente correcto de esto sería esto. Un número dividido entre 10 da ese resultado, digamos. O sea, el último dígito lo lleva a la parte decimal. Si hubiéramos hecho con la barra, es decir, esto de acá, entonces el resultado correcto sería esto de acá. Pero recordamos que el div solamente adquiere la parte entera de ese resultado. Entonces, es por eso que obtenemos la conclusión de que me lo elimina el último dígito, porque en realidad, si ustedes dividen un número entre 10, el último dígito lo manda a la parte decimal. Pueden probarlo en la calculadora, en su teléfono, eso es lo que hace. Entonces, pero recuerden que el div solamente toma la parte entera, por lo tanto me lo elimina. Es como que me lo elimina el último dígito, este acá, el 5. La misma lógica. Si lo dividimos entre 100, sabemos que el resultado sería esto, lo correcto. 4,15 en este caso. Pero como sabemos que el div me agarra solo la parte entera, me estaría devolviendo así, 4. Y como conclusión obtendríamos, miren, que por cada 0 me elimina un dígito empezando desde el final, digamos. O sea, ahora sí se div de 100, entonces me lo elimina los dos últimos. Y acá lo mismo, miren, tengo 12, div de 10, me eliminó un solo dígito, empezando del último. Lo mismo acá, div de 10 me dice, el 89 me lo elimina el último dígito. Y así sucesivo, ¿se entiende? Sí, se entiende, ingeniero. Ya, entonces pueden notar que el mod nos sirve para rescatar dígitos y el div para eliminar, miren. Entonces ustedes ya van a ir formando sus ideas. Ejemplo, digamos, saco un dígito, lo guardo, elimino ese dígito porque ya lo saqué y van a ir formulándose ideas, digamos, y así van a ir poco a poco practicando y tener el nivel necesario para poder resolver el problema como el que les di, ¿no? Como ese de ahí abajo. Dado un número, en este caso fue este ejemplo, y yo quiero que el primer dígito se vaya al final y el último se vaya al primero. Entonces ustedes tienen que jugar cómo sacar ese dígito, ir almacenando en una variable. Si quieren ustedes se crean variables auxiliares, es decir, variables de ayuda. Se crean una variable, van guardando sus dígitos que están sacando y van eliminando lo que van sacando y así trabajan ustedes, ya es lógica de ustedes, ¿no? Cosa que yo quiero que al final me devuelva este resultado, ¿no? Puedo ponerle yo otro ejemplo, no sé, 4, 1, 2, no tiene que ser solamente para un caso y me tiene que resolver igual. En este caso tendría que dar 4, 1, 2, 1, 4, perdón. Así, ¿no? Entonces, para cualquier situación, digamos, ¿no? Si hubiera sido de 2 dígitos, 34, entonces me tiene que dar 4, 3. Y si hubiera sido un solo dígito, pues me devuelve ese mismo, no hay nada que hacer. Entonces ustedes tienen que ver siempre qué situación, qué pasa si me viene esto, qué pasa si me viene esto, qué pasa. Entonces ustedes tienen que resolver para cualquier situación, ¿no? No se centren de que solamente, resuelve para esto y para este acá no resolvió, digamos, ¿no? O me botó otro resultado que no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? O para esto no me resolvió. Entonces ustedes, a medida que vayamos pasando las clases, van a poder identificar cuándo va a ser necesario hacer un mod, cuándo es necesario hacer un div,
sabiendo que el mod nos ayuda a extraer dígitos, el div a eliminar dígitos y vamos a ir jugando con los ejercicios, ¿no? Entonces es bastante interesante. ¿Dudas, preguntas hasta acá? A ver, uy, hay chat aquí. Le mandé el práctico en WhatsApp. Todo bien, dice. A ver, voy a ver WhatsApp. Ah, el privado, seguro. No hay en el grupo. Ya, a ver, dice Juan García, dice, ¿podría decirme cómo se debería hacer un diagrama de flujo? Ya, Juan, ¿será que puedes activar tu micrófono un rato y explicar tu pregunta? Yo te mandé ahorita en privado en un práctico, ¿ya? Son 21, pero solamente esos 3 la que me viene el problema, que es encontrar el valor de y dado el valor de x por teclado, y igual a x al cuadrado más x más 5. Y hay otro lo mismo, pero ya con 3x al cuadrado Ya, más 2x al cuadrado más ya. x. Ya, un segundito. Queda un minuto, lo voy a finalizar y vuelven a ingresar al mismo link, ¿ya? ¿Ya? No, bueno. Ya. Ya, ingeniero. Ok.